Las ciencias sociales en Europa dejaron huella y son primordiales para entender la evolución del continente europeo. Voy a hablar desde la Edad Moderna, del pensamiento, es decir, incluso, bueno, de psicoanálisis en Austria, es decir, algo muy importante que es la psicología, e incluso, bueno, pues de diferentes formas artísticas en Francia, en Italia, donde, bueno, pues dejaron huella eh, en la cultura de la edad contemporánea. Y también el pensamiento británico con la pedagogía, donde el campo anglosajón es muy importante en el mundo occidental y sobre todo en el viejo continente. La cultura en Francia es muy importante junto con Gran Bretaña y Alemania, además del ámbito político, social y económico. Henri Bernardin de Saint-Pierre fue escritor francés, su obra influyó en el romanticismo francés, él fue ingeniero, viajó durante años por Europa, estuvo 2 años en la isla de Mauricio, entabló amistad con Rousseau cuando regresó a París, cuya filosofía sentimental divulgó en escritos como la obra Viaje a la isla de Francia de 1773, fue colmado con honores por la Revolución y el Imperio, en el cual, bueno, pues fue uno de los periodos y acontecimientos más importantes en la historia de Francia, pero como también en la historia del mundo contemporáneo, que venía tras la Revolución Americana, la independencia y el nacimiento de Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Etienne Pivert de Senancourt fue escritor francés, atacado de parálisis, llevó una vida sedentaria y dedicada a la introspección. En su obra desarrolló algunas de las ideas de Rousseau, a las que dio un giro misántropo y pesimista. Y una de las obras es Meditaciones sobre la naturaleza primitiva del hombre, 1799-1800. Dos escritores, bueno, pues que conocieron a Rousseau y que, bueno, dejaron al final huella en el pensamiento de Rousseau en sus propias obras. El pensamiento germano es de los más importantes dentro de la propia cultura germana, pero también en el ámbito europeo. Jacob Johann von Uexküll fue filósofo y biólogo alemán báltico, es decir, que unió el pensamiento filosófico con la biología. Y además, bueno, pues nació más o menos en la zona del Báltico que pertenecía en su momento, cuando era el Imperio Alemán, eh, que ocupaba parte. Es verdad que luego, bueno, pues ya los países bálticos se separaron, se unieron, bueno, fueron absorbidos por la Unión Soviética y a partir de ahí llevan una vida, pues como Ucrania, de unas 3 décadas de historia, muy jóvenes. Uno de los pioneros de la etología antes de Konrad Lorenz, conocido por el uso del concepto Unwell, término que ha tenido repercusiones considerables en las ciencias sociales como la filosofía del siglo XX, pero en otras áreas de la ciencia, como la bioética, la semiótica, que es los signos, la semiótica es al final también el ámbito de las ciencias sociales, la teoría de sistemas, también la antropología, y una de sus obras es Theoretical Biology de 1920. Una figura que es importantísima en el ámbito al final del pensamiento contemporáneo alemán. Grecia y Roma fueron la cuna del ámbito occidental en la cultura. Vittorio Gabondo fue pintor italiano de la edad contemporánea, se formó en Ginebra, donde estudió con Calame y conoció a Fontanesi, en París, en 1855, a Corot, Rousseau y en especial Daupigny, que fueron los tres que influyeron en su obra paisajística. Por cierto, Rousseau, que ahora voy a hablar de un pintor, nada tiene que ver con el filósofo francés que fue, junto con Voltaire y Montesquieu, de los principales pensadores ilustrados junto con Diderot y D'Alembert en la ilustración francesa. Luego estuvo Kant en la ilustración germana, Hume en la ilustración anglosajona, Jovellanos en la ilustración española. 10 años más tarde, Gabondo se estableció en Florencia y se dedicó a la restauración arqueológica y de antigüedades, y sistematizó el Museo de Bargello, inspirada en el paisajismo romántico. Su obra se basó en sólidas cualidades cromáticas. Un pintor no tan conocido en España, pero muy conocido en el ámbito europeo. La literatura francesa es importante en el ámbito europeo. Émile Faguet fue ensayista y crítico literario francés. Se licenció en letras y ejerció la docencia universitaria en la Sorbona desde 1897 hasta 1916, en calidad de profesor de literatura francesa. Desde temprana edad mostró predilección por el análisis de los textos franceses del siglo de las luces, la ilustración, campo que irrumpió con una visión independiente y original que en cierto modo vino a ofrecer un contrapunto de rebeldía contra el
anquilosamiento reiterativo y estéril de la crítica vigente. De ahí que sus valiosas aportaciones pronto le convirtieran en uno de los críticos más respetados del ámbito universitario francés, sobre todo a raíz de algunos trabajos. Y una de sus obras es Historia de la literatura francesa de 1900, con un total de 2 volúmenes y uno de los manuales de consulta obligada y más importantes del ámbito. Pues al final, he comenzado hablando de literatura francesa en la Edad Moderna, las ciencias sociales europeas. Luego da un salto a la Edad Contemporánea con la literatura gala y la pintura italiana. En este caso vuelvo a la Edad Moderna europea con Francia, con 2 ejemplos, y un ejemplo en la cultura anglosajona con Escocia. Jean-Baptiste Rousseau fue poeta francés, autor de comedias y de 2 libretos de ópera. Sus obras, Odas Sacras de 1702 y Cantadas de 1703, le valieron una enorme reputación y ejercieron una gran influencia en la poesía francesa hasta el advenimiento de los románticos. Las 2 obras fueron las que le dieron gran fama al propio Jean-Baptiste Rousseau, que nada tiene que ver con el filósofo francés, que además es posterior, Rousseau el pensador, ilustrado. Brissot de Barbille fue escritor y político francés, diputado de la Asamblea Legislativa, primero en 1791 y luego en la Convención en 1792. Fue uno de los jefes del Partido Girondino. El Partido Girondino era un partido de centro derecha, a diferencia de los jacobinos, porque el propio Barbille fue ejecutado cuando llegó al poder Robespierre y el grupo de los jacobinos, los jacobinos era un grupo más de extrema izquierda. Así, también había un grupo de centro, de derecha. Y luego la obra de Barbille es Investigaciones filosóficas sobre la propiedad y sobre el robo de 1780. Jane Boswell fue escritor escocés, viajó por Europa y trabó amistad con Rousseau, con el filósofo. Y la obra de Boswell es Relación sobre Córcega de 1768. Bueno, pues las ciencias sociales europeas, la literatura europea es primordial para comprender la edad moderna del viejo continente. Y un salto de la edad moderna a la edad contemporánea, esta vez en el pensamiento anglosajón británico. Alexander Sutherland Neill fue pedagogo británico, fundador de la escuela Summerhill, se inspiró en las ideas de Freud y Wilhelm Reich y postuló una pedagogía libertaria. Sus ideas se divulgaron gracias a su obra. Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños, que esa fue una de las más importantes, de 1960, y luego también realizó otras obras como Hijos en Libertad, de 1953, y Libertad, no libertinaje, de 1966. Un nombre que se inspiró en ideas psicoanalistas de 2 de los psicoanalistas más importantes del pensamiento austriaco, como fueron Freud y Reich. He hablado de Jean-Baptiste Rousseau, de Rousseau el filósofo, pero nada tiene que ver. Théodore Rousseau, otro artista, fue pintor francés, rechazado en el Salón de 1866, se retiró a Barbizon y formó con otros 2 artistas la escuela Barbizon. Allí cultivó la pintura paisajista al aire libre, con un tratamiento de naturaleza cercano al de los paisajistas neerlandeses del siglo XVII, especialmente interesado en los fenómenos atmosféricos y naturales. Le readmitieron en el Salón de 1848 después de rechazarle 12 años antes, en 1836, pintó por encargo del Estado la obra Con fin del bosque y su éxito le llegó en 1855, año en que se le dedicó una sala en la Exposición Universal de París, considerado como uno de los precursores del impresionismo, ese ámbito artístico que surgió en el último tercio del siglo XIX europeo y sobre todo en Francia. Jean-François Millet, uno de los pintores más importantes de la edad contemporánea, fue pintor francés, nació en una familia de campesinos de Normandía y gracias a una beca pudo estudiar pintura en la capital, París, París, en el estudio de la Roche. Sus primeros retratos y cuadros mitológicos nada tenían que ver con sus posteriores obras de tema campesino, en las que enalteció la vida y las ocupaciones diarias de las gentes que trabajaban en el campo. Millet fue uno de los pintores que perteneció al final al realismo pictórico. Y una obra que se encuentra en la diapositiva es Las espigadoras de 1857. Millet al final pudo estudiar pintura en la academia o en la escuela o academia o en el estudio de la Roche. Con ello, los primeros obras que realizó eran retratos, cuadros mitológicos que nada tienen que ver con su etapa más
de madurez en la cual bueno, se dedicó a entablar al final la vida de los campesinos, el tema del campesinaje. El psicoanálisis más importante es en Austria, la cultura germana, con Sigmund Freud, de los más importantes psicoanalistas o psicólogos del mundo europeo. Wilhelm Reich fue psicoanalista austriaco, como Freud, con seguridad el más prestigioso, radical y dramático exponente de la izquierda freudiana y del llamado marxismo freudiano. De familia acomodada, su padre León, de origen judío, fue descrito como autoritario y posesivo. Su madre, Cecilia Roniger, fue sometida, se suicidó cuando su hijo solo tenía 14 años y según una de las esposas de Wilhelm Reich, Ilse Olenford, tuvo su propio hijo un papel en la muerte de su madre, al haber revelado a su padre la relación de su madre con uno de los tutores. Es decir, que Wilhelm Reich tuvo al final una vida casi trágica. Su padre, autoritario, posesivo. Su madre se suicidó con tan solo 14 años que tenía el propio William Reid. Pero claro, sabiendo cómo se comportaba William Reid chivándose a su padre, al final su madre se tuvo que suicidar porque se veía o mantenía relaciones con uno de los tutores. Y una de las obras es Materialismo dialéctico y psicoanálisis de 1924. Una figura en el ámbito de la psicología o del psicoanálisis importantísimo. Por eso la psicología y la psiquiatría son materias importantes que debemos de comprender. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales en el ámbito europeo, de la edad moderna y la edad contemporánea, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.